Entonces, conteo regresivo. Perfecto. Muy buena tarde a todos los asistentes a esta octava sesión de nuestro coloquio de filosofía de la religión y la espiritualidad. Quisiera también agradecer al profesor Milton García por estar con nosotros en esta tarde. Con la sesión de hoy damos paso pues a un tema que resulta importante para estos asuntos de la filosofía de la religión, como es el tema de pensar el asunto de las relaciones entre la espiritualidad y la sexualidad. En este caso, el profesor Milton García Camargo pues desarrollará su tema en base a la sexualidad como perspectiva ecuménica. Considerar también que... Mi apellido es Mejía. Mejía, perfecto. Sí, Milton perfecto, Mejía. Profesor. Ok. El profesor Milton es doctorante en el área de ciencias sociales. Él además es magíster en teología por la Corporación Universitaria Reformada. Es miembro del grupo de investigación del Observatorio Interdisciplinario en Derechos Humanos y Paz, y también es vicerrector de la Dependencia de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Corporación Universitaria Reformada. Bueno, profesor Milton, le cedo la palabra para que desarrolle con nosotros su propuesta temática y de antemano le agradecemos nuevamente su participación con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir este tema, que desde luego lo voy a hacer desde mi identidad protestante reformada, la cual he ido construyendo en las relaciones ecuménicas que he tenido en mi trayectoria de pastor. Soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, y en mi trayectoria académica, ya que soy profesor de teología, profesor e investigador de teología. Entonces voy a abordar la temática partiendo del contexto histórico del cristianismo, específicamente en esa transición del surgimiento del protestantismo allá en el siglo XVI. Y bueno, iré compartiendo, lo que comparto es producto, ¿no?, de ese recorrido de relaciones y también académico, que me ha permitido el mundo académico, el mundo ecuménico, las relaciones ecuménicas, y donde he ido descubriendo y dando otro sentido a la sexualidad como parte de los procesos de interacción humana y de la trascendencia de la vida, donde la espiritualidad tiene un lugar importante. La perspectiva ecuménica a la que hago referencia incluye la tradición cristiana católica y la surgida del protestantismo, y desarrollada también por diversos organismos ecuménicos agrupados en el Consejo Mundial de Iglesias. Más adelante
explicaré un poco qué es el Consejo Mundial de Iglesias. Por lo pronto, quiero, para que entendamos esta perspectiva ecuménica, quiero compartir como un primer punto sobre la sexualidad en la transición del cristianismo católico al protestantismo. Después compartiré esta perspectiva ecuménica y al final compartiré algunas propuestas o una perspectiva, ¿no?, para seguir avanzando. Entonces, sobre el primer tema de la sexualidad en esa transición del cristianismo católico al protestante, introduzco diciendo que a pesar de las rivalidades entre casamiento y celibato, los conflictos en la interpretación de la Biblia y los cambios que hubo en la estructura de la Iglesia al pasar de un cristianismo católico medieval al protestantismo, las iglesias surgidas de las reformas mantuvieron el repudio del cuerpo considerado como lujurioso, típico de San Agustín y de Santo Tomás, del catolicismo de la Edad Media, y que aún mantienen muchos cristianos. Tanto Lutero como Calvino, dos de los grandes líderes del protestantismo, muestran una continuidad entre las ideas de la Reforma y la antigua preocupación católica por la purificación del cuerpo del deseo sexual. De hecho, estos teólogos, podemos decir, intensifican las tendencias ascéticas evidentes en la Iglesia católica, a la cual criticaban. De esta manera, los reformadores, Lutero, Calvino y otros del inicio del protestantismo, veían el deseo sexual como una enfermedad y una corrupción que debía ser curada, controlada o encubierta. Lutero en particular afirmaba: el vicio de la incontinencia se extiende por todos nuestros miembros. Y bueno, ahí el vicio de la incontinencia, Lutero se refiere a los deseos sexuales, no a la sexualidad. Dice, se extiende por todos nuestros miembros, en los pensamientos de nuestro corazón, en el mirar de nuestros ojos, en el escuchar de nuestros oídos, en las palabras de nuestra boca, las obras de nuestras manos, pies y todo nuestro cuerpo. Para contener esto, Lutero aconsejaba evitar las bebidas alcohólicas o que tuvieran alcohol, la ociosidad, ropas y lechos suaves, adornos excesivos y asociaciones íntimas con miembros del sexo opuesto. El otro reformador al que hago referencia, Calvino, a pesar de que Calvino reconoce que es posible tratar los placeres de los sentidos con rigor equivocado, pues Dios los creó con belleza, magnifica después que debemos controlar ese gozo. Calvino comenta en uno de sus escritos: el deseo de la carne, a menos que se mantenga en orden, se derrama sin medida. Calvino censura al hombre natural que rehúsa reconocer las enfermedades de sus deseos. De esta manera, cuando revisamos lo que estos reformadores pensaban sobre la sexualidad, encontramos que de manera implícita y explícita mantienen la concesión católica de considerar esta solo para la procreación, y si se salía de este campo se convertía en fuente de pecado. Esta comprensión ha afectado principalmente a las mujeres, que eran consideradas como fuente de deseo sexual y lascivia para los hombres, por lo que se mantuvo y hasta se fortaleció la concepción que la mujer casta era la que se sujetaba a la autoridad de su marido. Esta obediencia se concibió como una forma de sujeción, la cual no tenía posibilidades de refutarla, ya que se planteaba en términos
de relaciones de poder y control, de dominio del cuerpo de la mujer por el hombre sustentada en la Biblia. De ahí el fortalecimiento del pensamiento medieval en la Reforma, con el énfasis del rol de las mujeres solamente para la procreación. Calvino tenía la misma concepción del matrimonio de muchos clérigos al considerar que una esposa era básicamente una especie de ama de llaves o una persona de sexo opuesto que ofrecía protección legal contra la promiscuidad social. La represión de la sexualidad por los reformadores llevó no a un desinterés por el cuerpo, sino por el contrario, a una forma distorsionada de este. Lutero y Calvino consideraban que el cuerpo abrigaba una dolencia que debía ser curada. Esa insistencia religiosa en la necesidad de curar el cuerpo del deseo sexual se asemeja al renaciente interés científico y médico por el cuerpo en el siglo XVII y XVIII, mostrado por Foucault en su libro sobre la historia de la sexualidad. Según Robin Scott, el interés científico por el cuerpo representa una versión secularizada de las preocupaciones religiosas por la pureza y la salvación. Esta visión llevó al protestantismo en sus orígenes y gran parte de su desarrollo a una actitud antisensual en relación con la vida, ya que todo lo que se relacionara con la carne era sospechoso, dado que impedía engrandecer y hacer posible la obra de la salvación. La tarea de la religión era la destrucción del goce impulsivo y espontáneo de la sexualidad. El ascepticismo en los inicios del protestantismo, como su antisexualismo, generalizó, y su imposición de controlar todos los sentimientos y deseos de acuerdo con los principios dictados por la razón es el más inmediato antecedente religioso para el ideal filosófico moderno de la conciencia racional, expresó Kant. Según Scott, mientras que el protestantismo procuraba negar los placeres del cuerpo sensuales de la vida, sus prácticas ascéticas ocasionaron de forma no intencional la violación de sus propósitos originales. El desdén por los bienes materiales combinado con el control racional de la conducta y el sentido del trabajo como un deber, llevaron a una acumulación de la riqueza y a la racionalización de la vida económica conducente al desenvolvimiento del capitalismo, que considera el cuerpo humano y a la naturaleza como mero objeto de comercio. Esta comprensión del cuerpo y de la sexualidad empezó a ser cuestionada por nuevos teólogos y teólogas en la tradición protestante reformada, y como perteneciente a esta tradición tengo que reconocer que aún no está resuelta, pero sí ha habido avances por parte del movimiento ecuménico que se agrupa en el Consejo Mundial de Iglesias, del cual hacen parte las principales familias eclesiales surgidas del protestantismo. A continuación comparto avances de esta perspectiva ecuménica de la sexualidad que se ha venido construyendo. Como les decía, iba a explicar un poco qué era el Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias es el resultado de un proceso histórico de las iglesias que surgieron de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Este organismo surge de manera formal en 1948, y hoy agrupa más de 350 iglesias con una amplia diversidad teológica y cultural. Es bueno clarificar que entre estas 300 iglesias no está la Iglesia Católica. Todas son iglesias
protestantes, surgidas de la Reforma, y hoy incluye iglesias pentecostales. Esta diversidad de iglesia refleja que el diálogo sobre sexualidad no es fácil, no ha sido fácil. Pero se ha introducido ya durante muchos años en el Consejo Mundial de Iglesia. De manera más explícita, el tema se introdujo en su asamblea en Delhi en 1961. Miren ustedes, ¿no? Que casi 13, 14 años después de su fundación. Y más tarde, en su asamblea en Harare, Zimbabue, en 1998, esta dio un mandato específico para que finalmente llegar a unas discusiones mucho más amplias en la Asamblea de Porto Alegre en el 2016. En estas asambleas generales, durante todo el tiempo, se han utilizado diferentes puntos de entrada al debate, ya que existe un rechazo general de muchas iglesias miembros a tratar el tema abiertamente. Por ejemplo, en la asamblea de Uppsala, Suecia, en 1968, el punto de entrada fue el control de la natalidad, pero la discusión tuvo otros temas en cuenta, como el cambio de modelo de familia. Se insistió en la importancia de preparar materiales de estudios bíblicos serios y responsables que trataran los problemas de poligamia, matrimonio y celibato, control de la natalidad, divorcio, aborto y homosexualidad para ser puesto a disposición de las iglesias. En esta primera asamblea, como pueden ver, los temas de sexualidad se mantienen en el ámbito de la formalidad y temas muy tradicionales. En la asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Nairobi, Kenia, en el año 75, el llamado fue hacia un estudio teológico de la sexualidad, teniendo en cuenta la cultura de las iglesias miembros. En aquella ocasión, la recomendación debía afirmar la personalidad y la interdependencia mutua de individuos y familias, y afirmar el valor de la gente que vive en situaciones de vida diferentes. Se animó a la iglesia a estar en posición clave para apoyar a la gente que con frecuencia es rechazada en muchas sociedades e ignorada por las iglesias por cuestiones de sexualidad. Y se hizo énfasis en personas que vivían aisladas, madres solteras, padres solteros, familias extendidas y familias que vivían en comunidades y compartían de manera común. La asamblea en Vancouver, Canadá, en 1983 y Canberra, Australia, en 1991, hicieron declaraciones similares, pero incluyeron la preocupación sobre la biotecnología. La recomendación de la asamblea de Vancouver en 1983 fue hacer un llamado a las iglesias para una reexaminación cuidadosa de los valores sobre sexualidad, con énfasis especial en el desarrollo de programas pastorales y educativos, en la iniciación de un estudio sobre la sexualidad femenina. Entre las asambleas de Canberra, Australia, del 91 y Harare, en Zimbabue, en 1998, la discusión sobre homosexualidad tomó lugar central. Una pequeña consulta en 1997 en Ginebra subrayó que las discusiones sobre orientación de sexualidad humana ya estaban en la agenda de muchas de las iglesias miembros y que las diferentes perspectivas tomadas planteaban nuevos desafíos serios en la búsqueda de la unidad visible de las iglesias. Basado en las sesiones previas a la asamblea de Harare, la comisión de programas recomendó a la asamblea un cambio de foco hacia la sexualidad humana en lugar de fijarlo sobre
la orientación sexual. Aquí empiezan a haber avances. A partir de dicha recomendación, la Asamblea de Arabia Zimbabue dio el siguiente mandato. El CMI deberá ofrecer dirección y promover espacios de conversación y consulta que permitan a sus iglesias miembros hablar de estos asuntos difíciles, incluyendo la sexualidad humana, que causan la división dentro y entre las iglesias, entre sus iglesias miembros. La Asamblea urgió al CMI a comprometerse en un estudio sobre sexualidad humana en toda su diversidad y ponerlo a disposición de las iglesias miembros. Sin embargo, se aclaró que las iglesias sintieron que no era apropiado establecer un programa específico sobre sexualidad humana, pero más bien proporcionar el espacio que permitiera hablar de los asuntos difíciles relacionados con la sexualidad humana. Como se puede ver, llegar a acuerdos sobre sexualidad no ha sido difícil, ya que el tema se ha debatido a partir de encuentros regionales en diversos lugares del mundo, a partir de la diversidad cultural, formas de leer la Biblia con apoyo de perspectiva científica e interés disciplinario. Sin embargo, a continuación comparto los aportes de un grupo de teólogos y teólogas y líderes de las iglesias de Latinoamérica que fue propuesto y discutido en la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias realizada en Porto Alegre, Brasil, en el 2016. En estas recomendaciones se logra ver una perspectiva diversa y lo que yo llamo ecuménica de la sexualidad. Son 16 puntos que este grupo pone en discusión y que lleva a la asamblea. El primero es la sexualidad. Es un tema controversial, pero se está abordando respetando las diferencias. Es importante la discusión sobre sexualidad que se está impulsando en todo el mundo. Segundo, los cuerpos hablan, tienen historia y memoria de esa historia y son el espejo a través del cual nos vemos y vemos a las otras personas. Hay que promover la reconciliación con el cuerpo, con nuestras fortalezas y debilidades y aprender a valorar, amar y ser más sensibles a nuestros cuerpos. Dios no hace diferencias de personas, por tanto debemos aprender a glorificar a Dios con nuestros cuerpos diversos. Somos cuerpos sexuados. Dios nos hizo con sexo, varón, mujer, y no opuestos, sino en la mutualidad. Existen tratos injustos a nuestros cuerpos. Algunos cuerpos se creen superiores a otros cuerpos. Los cuerpos están insertados en una realidad binaria, polarizada, discriminadora. Pero sexualidad tiene que ver con dignidad humana. Hombres y mujeres somos diferentes, pero no desiguales. La diferencia de género no significa desigualdad social, pero en la realidad y en la práctica es así como la rechazamos. La sociedad enseña y asigna identidad a los hombres y mujeres, lo cual crea mucho dolor y promueve violencia. Las identidades asignadas producen desigualdades sociales. Debemos reconocer la injusticia que ha promovido las relaciones asignadas desiguales, por tanto debemos buscar nuevas identidades propias. La redención del cuerpo empieza por un proceso de apropiación y en una búsqueda de ser personas autónomas, libres y responsables. La intimidad está ligada no solo a la sexualidad, sino a las relaciones, a todas las relaciones en general. En las iglesias se vive un tabú sobre sexualidad. Es un reto producir cambios hacia una sexualidad digna y hacia una justicia de género. En varios textos del Antiguo Testamento, la sexualidad está relacionada solamente con la procreación. Existe una paradoja porque Dios crea a la mujer con sexualidad, pero las leyes la declaran impura. Por ejemplo,
la menstruación. Las legislaciones favorecen a los varones. Debemos hacer relectura de la Biblia tomando en cuenta seriamente el trasfondo histórico, cultural y económico de la época y no solo el sentido literal. La propuesta de Jesús no tiene nada que ver con la construcción teológica patriarcal hegemónica y con la estructura vertical de las iglesias que apareció mucho tiempo después de Jesús. La sexualidad sana está fuera de las estructuras hegemónicas dominantes. A través de la historia se ha tergiversado la interpretación de las verdades bíblicas sobre la igualdad y mutualidad, dando paso a los conceptos griegos de dicotomía y a una construcción teológica discriminadora y vertical creada por los padres de la Iglesia. El movimiento gnóstico introdujo sus tentáculos entre los grupos cristianos imponiendo la concepción binaria. La teología nace encarnada en nuestro cuerpo. Debe recobrarse el mensaje bíblico de Jesús para liberar a las personas y no para oprimirlas. La actitud de Jesús frente a la problemática de género es revolucionaria porque considera el cuerpo y el alma como uno solo. Por eso la redención que él propone es integral. El sistema social y eclesial actual deforma nuestro concepto de sexualidad. El aprendizaje de los antiguos y los nuevos paradigmas pasan por una experiencia de la vida. La sexualidad que vivimos en la actualidad no corresponde al proyecto de Jesús. Solo rompiendo con ese modelo podemos experimentar una sexualidad plena. Debemos hacer cambios de paradigmas teológicos y hacer relectura bíblica. La sexualidad tiene una dimensión social y política. La sexualidad está dentro de una cadena de situaciones. Por ejemplo, en una sociedad racista, primero hay que deconstruir el racismo. Hablar de sexualidad exige hablar de justicia. Como acto teológico, sexualidad conduce a practicar una justicia integral. En algunas iglesias se habla de igualdad y dignidad sexual, pero al salir no se preocupan por toda la gente, por si toda la gente tiene lo suficiente para comer y vivir dignamente. Es imperativo promover procesos de aprendizaje para prevenir a la gente ante la enorme campaña de desinformación que promueven los medios de comunicación y electrónicos como el Internet. Creemos que la sexualidad es un don sagrado y no es comerciable ni tiene precio. Es importante ser facilitadores y facilitadoras para transmitir las enseñanzas aprendidas en los seminarios sobre sexualidad con una metodología que permita el aprendizaje basado en lo ya conocido, en la necesidad sentida, que involucra todas las dimensiones del ser humano en un proceso de enseñanza-aprendizaje de estructura flexible. Sara Baltodano señala que los resultados de los esfuerzos de los grupos de referencia, de los seminarios del Instituto Bosey, donde el CMI tiene grupos especializados para estos temas, y de los encuentros regionales en diversas regiones del mundo que se han realizado, muestran una discusión abierta y equitativa, pero no reflejan la realidad de lo que sucede dentro de las iglesias miembros con su gran diversidad eclesial y cultural. Ella dice que considera que son muy pocas las iglesias que se han abierto con una voluntad política a trabajar seriamente la sexualidad humana. Es cierto que se ha recorrido parte del camino, pero en realidad es mínimo debido a que existe una gran resistencia y mucho temor a tratar la sexualidad humana como parte de la vida completa. Bueno, como podemos ver acá, en esta parte, puedo decir que el movimiento ecuménico ha ayudado a romper con Para finalizar,
quiero compartir lo siguiente, que creo yo ayudan a seguir en este proceso de búsqueda. José Ramírez, profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana, indica que a pesar de su trascendencia en tanto que fuerza vital, la integridad de la sexualidad como experiencia es frágil y vulnerable, ya que cae fácilmente en la disyuntiva de disfrute fundamental o censura moral. La tarea de lograr un balance entre ambas posturas igualmente parciales se plantea como una tarea ética de cada época en particular. La reapropiación que se ha hecho de la materialidad y la corporealidad en nuestra época, temática en la que los aportes feministas han sido y son decisivos, permite una comprensión nueva de esta realidad en relación a la sexualidad. El tema es visto hoy como personal y político a la vez. La reapropiación del cuerpo pasa necesariamente por la creación de nuevos modelos culturales para los roles de los masculinos y los femeninos, sobre todo en una sociedad organizada económicamente sobre la base de la desigualdad. Las nuevas lecturas bíblicas sobre sexualidad nos invitan a seguir en la búsqueda de nuevas perspectivas y formas de vida. El biblista presbiteriano Thomas Hans señala que el Cantar de los Cantares es el único libro en la Biblia cuyo tema principal es el amor erótico. Notablemente, en los poemas eróticos que constituyen este libro, los amantes hacen el amor fuera del marco del matrimonio, en una relación de amistad, amiga, amada mía, como expresión de mutuo placer y sin ninguna intención de procrear. Con sus incesantes alabanzas eróticas del cuerpo humano, tanto masculino como femenino, el libro contradice el desprecio del cuerpo como cárcel del alma del neoplatonismo y la ideología sexual agustiniana de las iglesias, del cristianismo que hoy en tanto iglesias católicas como protestantes. La comprensión y vivencia de una nueva forma de relacionarse con la sexualidad ha iniciado y está abierta en el cristianismo, en el mundo protestante y ecuménico. Hay caminos por recorrer y nuevas avenidas por abrir. Agradecemos estos espacios para compartir los avances y estamos abiertos al diálogo para seguir construyendo juntos y juntas perspectivas que den nuevos sentidos a la vida abundante que el Evangelio de Jesús anunció. Bueno, esta es la presentación. Gracias y estamos abiertos a las preguntas. A usted, profesor Milton, muchas gracias. Muchas gracias por su interesante exposición. Entonces, en este momento, si alguien tiene preguntas, comentarios por realizar en torno a lo que el profesor Milton Mejía nos compartió, pueden hacerlo, abrir su micrófono y comentarnos sus inquietudes. A mí no me llegó ahí. Carlos Mario, bien pueda. Gracias, Steven, y gracias también al profesor Milton Mejía por su ponencia muy interesante. El tema me queda claro, por ejemplo, el papel del que ha jugado en la Comunión Mundial de Iglesias y el ecumenismo en este sentido de cambio de paradigma respecto a la sexualidad, sobre todo cómo se entiende bíblicamente la sexualidad, ¿no? Si bien los reformadores tuvieron un pies adelante en cuanto a la interpretación de la Biblia, pues que no era interpretación privada y la pusieron de forma pública.
mantuvieron por decirlo así, ese oscurantismo respecto a la sexualidad. Y esa manera de ver equivocadamente el deseo sexual como algo peligroso, desviado, que habría que anular, siendo que hace parte distintiva de nuestra humanidad, de la imagen de Dios en nosotros. Y entendemos ahora la sexualidad como un don divino. Sin embargo, los creyentes y me refiero a cristianismo en general y tal vez en algunas otras denominaciones o iglesias no necesariamente cristianas, se entiende la sexualidad solo dentro del matrimonio, como que está permitido practicar la sexualidad, pero únicamente dentro del matrimonio. Cuando hablamos de sexualidad, enseguida nos imaginamos pues esta ceremonia. Y es muy raro en el cristianismo en especial que se entienda la sexualidad como metida en ese cuadro nada más del matrimonio, porque la Biblia no habla del matrimonio. Pues la Biblia habla solamente en Hebreos, creo que dice que el matrimonio sea sin mancilla, pero en el resto de pasajes bíblicos habla de unión entre hombre y mujer o unión de parejas. Entonces, ¿cómo entenderíamos ahí? O sea, ¿cómo sacamos la sexualidad del matrimonio para explicársela a nuestros jóvenes en las iglesias en la calle o a los jóvenes en las universidades, en todos los espacios, jóvenes y adultos solteros? O sea, ahora la gente está optando a veces a no casarse, no tener hijos. ¿Cómo le explicamos que la sexualidad, que pueden vivir una sexualidad tal vez sin esas cuatro paredes, por decirlo así, del matrimonio? Y ahora quiero explicar también mi pregunta porque yo soy creyente y no estoy diciendo que esta pregunta invite a la inmoralidad o algo así, sino a lo que me refiero es no entender la sexualidad reducidamente al sexo matrimonial, sino a todo ese amplio aspecto de la sexualidad humana, que es dar un beso, dar un abrazo, mirar, tocar y todo lo demás. Listo, yo creo que es ahí. Bueno, no sé, Carlos Mario, si esperas una reacción mía o escuchamos otros aportes. ¿Otras preguntas? Bueno, buenas tardes, profe Milton, Jesús Vergara. Tengo algo que decirle también a Mario con respecto a lo que él estaba preguntando, porque por lo menos desde el catolicismo se ha venido desarrollando mucho sobre esta parte de la sexualidad. En la carta encíclica Humanae Vitae, pues ahí hay una explicación un poco amplia frente a lo que sucedía en tiempos modernos frente a la sexualidad y a la natalidad, ¿no? Y estos métodos que venían emergiendo y eso, ¿no? Pero yo también quisiera preguntar frente a la divergencia del pensamiento dentro del cristianismo en las posturas frente a la sexualidad. Si bien es cierto y me parece muy positivo el hecho de que exista estos diálogos ecuménicos, siguen existiendo otras denominaciones que son, vamos a decirle, ultra hiperconservadoras, en las que la sexualidad sigue siendo un tema vetado, ¿no? Entonces, ¿cómo poder seguir dialogando? Porque los que estamos entrando en diálogo, pues no tenemos inconveniente. Pero ¿cómo entrar en diálogo o cómo poner el tema sobre la mesa con estas denominaciones que están cerrados en la banda frente a la sexualidad? Ahora mismo es muy viral unos
una pareja supuestamente, bueno, de pastores de algún lado, no sé exactamente, parece que es de algún país caribeño, que lo sacan en TikTok, lo sacan en Facebook, ¿no? Y muestran precisamente toda esta satanización de la sexualidad y de todo lo corporal y todo lo pecaminoso, ¿no? ¿Cómo empezar a hacer esa sensibilización? Porque, por ejemplo, cuando las iglesias, la comunión de iglesias episcopales empiezan a ordenar mujeres, entonces ahí hay puntos de quiebre. Cuando estas mismas iglesias pueden denominar presbíteros o clérigos que sean homosexuales, entonces empiezan los puntos de quiebre. Entonces, ¿hasta qué punto realmente estamos llegando a unos consensos en las miradas de la sexualidad y hasta qué punto siguen siendo puntos de quiebre dentro del diálogo ecuménico? Gracias. Profesor Milton, si gusta, podría usted dar respuesta precisamente a la intervención que inicialmente realizó Carlos Mario, posteriormente Jesús Vergara, o si no, escuchamos otras preguntas en caso de que las haya, o comentarios también. Sí, bueno, lo que yo comparto y bueno, y mi perspectiva, que si bien abordamos esto de la sexualidad desde una perspectiva cristiana y a veces la ubicamos en una perspectiva, vamos a decir, al interior de las iglesias, el concepto y la comprensión y la vivencia de la sexualidad, especialmente en las culturas nuestras, ¿no? De Latinoamérica, influenciadas por el catolicismo, la sexualidad se trata como un sentido común amplio, o sea, en otras palabras, la gente, sea cristiana o no sea cristiana, tiene una concepción de la sexualidad influenciada por el cristianismo. Sí, entonces es una comprensión muy extendida. En Europa, vamos a decir, y yo lo menciono, ¿no? Esa preocupación por la sexualidad se trasladó al campo científico en relación al cuerpo, pero como yo lo digo, es una versión también secularizada de la preocupación por la sexualidad. Bueno, y ahí creo que los psicólogos, ¿no? Los que estudian todos los problemas o la cuestión psicológica de Freud por su preocupación y otros, siempre está detrás, bueno, cómo controlar el deseo de la sexualidad. Entonces, no es una cuestión fácil, porque, vamos a decir, es una cultura construida de muchos años, más de 2000 años. Entonces, y que, como lo dice, es una combinación de filosofía con cristianismo, y después, creo yo, también con una cultura económica, ¿no? Que le interesa seguir explotando económicamente el cuerpo, y que también promueve ese sentido de la sexualidad para poderlo comercializar de una manera mucho más rentable, ¿no? Para quienes lo producen. Entonces, creo yo que es parte de lo que algunos llaman hoy la crisis, ¿no? de nuestra cultura occidental, que comercializa todo y que llena y que nos hace sentir culpables de todo para seguir dominando, sobre todo nuestros deseos y nuestros pensamientos.
Entonces, no es solamente un problema, vamos a decir, hoy, si bien lo vivimos fuertemente en el campo de nuestras iglesias, pues lo reconozco, ¿no? Es una cuestión generalizada en la sociedad. Segundo, bueno, hay avances y efectivamente la sexualidad no está relacionada con las relaciones sexuales. La sexualidad hoy es claro que es mucho más que eso, ¿no? Que es las relaciones, ¿cómo? Coitales, ¿no? De pene, la vagina o algo. O sea, la sexualidad incluye toda la relación. O sea, yo creo que en todas nuestras relaciones humanas hay algo de sexualidad. Entonces, toca avanzar a ver la sexualidad como parte de lo que es el ser humano, pero no solamente el ser humano, sino también la vida toda, que es posible por esas relaciones donde la sexualidad juega un rol importante, bueno, y entre estos la reproducción, pero no exclusivamente. El asunto es que hoy, vamos a decir, hoy, y lo comentaba alguno, hoy estamos viviendo un tiempo, y yo lo comentaba así en una clase que a veces doy acá en la universidad, cuando no hay quien la dé sobre género. Yo decía, miren, el asunto es que hoy y en los próximos años en las iglesias nos va a tocar promover ministerios o trabajos para que los jóvenes tengan relaciones sexuales para la procreación, porque ustedes lo ven, ¿no? Hoy la juventud, mucha juventud ya no quiere tener hijos. Y el interés por las relaciones sexuales encaminadas para la procreación sí, sobre todo en juventud que pasa por la universidad y que adquiere una conciencia sí, ecológica, ambiental, ¿no? Entonces adoptan, en vez de tener hijos, adoptan mascotas, o en vez de vivir con una pareja opuesta, se van a vivir en grupos, o en parejas del mismo sexo, y eso rompe con ese concepto de que, bueno, incluso parejas que se van a vivir sin tener relaciones sexuales, solo por compartir la vida y estar juntos y construir juntos. Entonces, sí, hay una redimensión de la sexualidad que se ha abierto, que se ha transformado, y que nosotros, bueno, especialmente las iglesias todavía no la dimensionamos, pero también, vamos a decir, hay un descubrimiento de que la sexualidad y sobre todo el placer de la sexualidad es necesario para la vida. Mi primera experiencia de este tema de la sexualidad la viví, sí, de discutir este tema la viví con un grupo que me invitaron el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Latinoamericano de Iglesias por allá a finales del siglo pasado, donde me invitaron como teólogo joven, pero invitaron a médicos, científicos, para discutir esto de la sexualidad, ¿no? Y no solo discutirlo a nivel bíblico y teológico, sino experiencias, ¿no? Y a mí me marcó mucho que un médico compartía y él decía, miren, mi esposa fue diagnosticada de cáncer y él dice, nosotros experimentamos que la medicina era, y él lo planteó así directamente, ¿no? La medicina para lograr mayor anticuerpo y mayor resistencia al cáncer era tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, él compartía y dice, y eso le permitió durante mucho tiempo que el cáncer se contuviera. Eso él lo enfocó
y lo dijo, ¿no? Concretamente teniendo relaciones sexuales, pero después, y hoy está demostrado que el contacto, el compartir la sexualidad en toda su dimensión, cambia ese concepto católico de que era una enfermedad, sino que al contrario, las relaciones de sexualidad ayudan a incrementar que nuestro cuerpo adquiera mayor resistencia a enfermedades y que nos da mayor inmunidad. El asunto aquí, bueno, es que esto pasa por, como también yo lo decía, ¿no? Por la cuestión ética y hoy la responsabilidad, porque bueno, hoy hay preocupaciones, ¿no? Y yo creo que está en camino de eso, o sea, se puede compartir y vivir una sexualidad, yo digo, sin ningún tipo de relaciones sexuales, genitales, pero esto de las relaciones genitales también creo yo que va a llegar el momento en que va a decir, bueno, son necesarias o son necesarias, porque incluso ya hasta para procrear no se necesita tener una relación sexual, ¿no? Hoy está todas unas técnicas de la ciencia para la procreación, ¿no? Entonces, por eso es un tema que como yo lo planteo, está abierto, y yo lo digo inicialmente en nuestras iglesias, pero creo yo que está abierto a nivel de la ciencia, ¿no? Y del futuro de la humanidad, ¿no? Sí, que vamos a hacer con los seres humanos, hombres que para tener compañía y tener contacto sexual contratan uno de estos, ¿cómo les llaman ahora, no? Estos aparatos, seres humanos, máquinas, ¿no? Que te empiezan a tomar forma humana, ¿no? Y que ya se están dando en muchas partes donde la tecnología y la inteligencia artificial y todo esto cobra fuerza, ¿no? Donde entonces es un tema que, bueno, creo que es muy pertinente. Creo que en este espacio, y bueno, por eso acepté la invitación, vale la pena seguir discutiendo, dialogando y construyendo, porque creo yo, como lo digo al final, está abierto el debate y hay que construirlo. Y bueno, nosotros como académicos, profesores, investigadores, jugamos un rol importante. Profesor Milton, gracias por sus respuestas, gracias a Carlos Mario y a Jesús por sus preguntas y comentarios. No sé si alguien más quiere hacer su comentario o tenga alguna duda. Bueno, sobre el quiebre, que preguntaba, creo que Jesús, ¿no? O sea, indiscutiblemente, este tema de la sexualidad, vamos a decir, ligado a toda esta cuestión de la inclusión de la mujer y del reconocimiento de los grupos LGTBIQ+, están en Europa y Estados Unidos, están dividiendo las iglesias, ¿no? Las iglesias que toman posición a favor de ellos. Y lo toman, vamos a decir, los grupos que se separan o que rechazan esto, el principal trasfondo es por considerar que estos grupos viven una sexualidad y relacionada solo con el sexo genital, que va a decir que va en contra, ¿no? de la naturaleza, cuestión que no hay, porque la naturaleza, los que tenemos formación académica sabemos que no tiene una fórmula para eso, ¿no? Ni hay nada natural en ese sentido, porque así lo expresan, ¿no? Es contranatural. Y también con la cuestión bíblica, que también hoy sabemos que no hay en la Biblia es esto, porque efectivamente el concepto de matrimonio que nosotros conocemos hoy no aparece en la Biblia. Sí aparecen
sí aparecen formas de unión entre un hombre y una mujer, ¿no? En el Antiguo Testamento, el rey David y los reyes se casaban, y eso no eran matrimonios como hoy, ¿no? Eran uniones políticas, ¿no? Eran acuerdos políticos y se representaban con la unión de ellos, y en muchos casos aparece como matrimonio, pero eso no es el mismo concepto de matrimonio de hoy, ¿no? Entonces, sí, eso está ocasionando rompimientos en iglesias, y no solo rompimientos en las iglesias, sino que los cristianos que adoptan esta forma no permiten que la sociedad avance, ¿no? En el reconocimiento de derechos y en el logro de bienes o aspiraciones mayores, como que una sociedad viva en paz, como lo que experimentamos acá en Colombia. Hay rompimientos fuertes. Jesús creo que fue el que hizo esta pregunta. ¿Alguien más tiene inquietudes, comentarios? Bueno, profesor Milton, yo tengo un comentario al respecto de lo que se venía desarrollando en torno al tema, y más de un talante de filológico que conceptual, porque la comprensión, al menos desde el paleocristianismo y desde la patrística en torno al tema sexualidad, matrimonio, ha sido muy, ciertamente, las reflexiones cristianas de la contemporaneidad desde el siglo XX, ¿no? Sobre todo por el desarrollo del pensamiento del personalismo francés, Comunier, Lévinas y otros tantos, Gabriel Marcel y otros tantos, se ha profundizado mucho más en cómo pensarse realmente al ser humano. Y cuando se preguntan por la persona, ser humano-persona, sí, cuando se preguntan por eso, esencialmente recurren a una definición que es un ser sexual. Pero como ya se ha dicho mucho aquí, la sexualidad abarca campos muy diversos y mucho más amplios que simplemente el aspecto coital. Sí. El abrazo es una expresión de sexualidad. Un beso, no necesariamente en la boca, en un cachete, qué sé yo, en la cabeza, una demostración de afecto cualquiera que sea, es expresión de sexualidad. Pero esto se debe precisamente a un desarrollo de pensamiento mucho más amplio, sobre todo cuando se trata de definir, establecer conceptos de un modo que sea mucho más amplios, ¿no? Mucho más generales y no tan delimitados como parece ser que en el cristianismo antiguo sucedió. Ahora bien, de vuelta al siglo III y IV después de Cristo, sobre todo en los padres apologistas, Atenágoras, me acuerdo en este momento también de Hermias y de Teófilo de Antioquía, hay una definición muy particular, sobre todo cuando desde el lenguaje latino, desde el latín, el lenguaje del Imperio Romano, se intentan establecer esos nexos entre la religión cristiana, que en ese momento era perseguida por el Imperio Romano, ¿cierto?, y los emperadores. Se empezó a desarrollar un cierto tipo de cartas, reflexiones en torno a lo que podría significar de beneficio para el Imperio Romano el hecho de que existiesen cristianos. Y en esa medida se empezó a vincular el término sexus y matrimonium. Pero la comprensión latina de estos dos conceptos, claramente desde el ambiente cultural romano, el matrimonio se entiende como
Eso tiene dos partículas, el matren, de madre, y monium, que es simplemente el hecho de darle intención de generación a una persona que quiere concebir hijos y sobre todo para la estabilidad del imperio, ¿sí? Desde ahí se concibe precisamente esa noción de matrimonio. Y con respecto al sexo, sexus, esta palabrita está muy relacionada con un verbo que es el verbo secare, y secare traduce por separar. ¿Esto qué implica? Que cuando hablamos de sexualidad, en términos latinos, al menos para este periodo, y como lo entienden estos padres apologistas, es la diferenciación entre macho, hembra, entre hombre y mujer. Posteriormente, con el apogeo de las, ¿qué dijéramos? Las escuelas eremitas, los padres esicastas, la vida anacorética, se empezó a dar un alto relieve y un alto énfasis al asunto de estos aspectos que llamaban estos personajes, estos pensadores como aspectos virtuosos, lo que implicaba la continencia, la templanza, y me falta uno que es el de la moderación. Esto ciertamente dentro de un contexto romano que parecía, digámoslo en estos términos, un tanto promiscuo, ¿sí? De una vida muy relajada en torno a esta temática de la procreación, porque precisamente en este tiempo la sexualidad era dada solamente a la procreación. Entonces estos padres, dándole énfasis precisamente a esas virtudes, vieron con cierto tipo de recelo la insistencia sobre este ámbito que nosotros hemos denominado actualmente como coital, ¿sí? Pero precisamente por el manejo de la virtud que ellos consideran. En esa medida, profesor Milton, y como lo decía en un inicio filológicamente hablando, pues mire qué tan interesante que como un concepto que ciertamente aparece en la historia, en lo más antiguo de la historia del pensamiento, termina por ser resignificado, podríamos decirlo en esos términos, incluso termina siendo ampliado de tal modo que integraran diversas perspectivas de comprensión para comprender, perdónenme la redundancia, para comprender de un modo mucho más, ¿qué dijéramos? De un modo mucho más integral lo que implica propiamente el ser sexuado, el tener sexualidad como un componente constitutivo y esencialmente humano, que es la pregunta que se hacía propiamente el personalismo y las escuelas éticas polacas, de donde procedió incluso Juan Pablo II, de la Escuela Ética de Lublin, en Polonia, donde precisamente se intentaba definir y precisar qué es persona. Y apelar precisamente a este aspecto de la sexualidad, pues es un elemento importantísimo, porque desde la comprensión de estos pensadores contemporáneos, pues realmente al ser humano no se lo entiende sin sexualidad. Pero mire qué particular que a lo largo de la historia este concepto se amplió y para bien. Ese era mi comentario, profesor Milton. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo y bueno, por eso yo me ubico como, bueno, como teólogo y como cientista social en lo que algunos proponen. Dice que Occidente, vamos a decir, Occidente tiene una crisis, ¿no? Y es una cultura enferma, porque vamos a decir, bueno, ha explotado, ¿no?, al ser humano, la naturaleza, todo lo ha convertido en comercio, ¿no? Y lo ha convertido por ese pensamiento racionalista, podemos decir,
materialista que anuló la espiritualidad, que anuló el sentido, que anuló los sentimientos, sí, que anuló la trascendencia. Y bueno, la sexualidad es una de las cuestiones que se ubican, y estoy de acuerdo, como parte de la dimensión que hace trascender al ser humano y que rompe con esos esquemas humanos de relaciones, ¿no? Y cuando tú vives y aprendes a redescubrir la sexualidad, sí, tú rompes con eso de darle un abrazo a un amigo, sí, darle un beso, hablándolo así, ¿no? Que típicamente uno dice, no, una caricia es solo para una mujer, no. Una caricia es darle un abrazo fuerte a un amigo y tocarlo, ¿no? Y eso a veces hace sentir. O sea, yo creo que Occidente ha cogido al ser humano y lo ha desconectado consigo mismo, con la naturaleza. Y bueno, nosotros los cristianos podemos ir con Dios, porque ha quitado esos elementos de trascendencia y la sexualidad es uno de esos elementos, ¿no? Otras culturas tienen conceptos muy diferentes, ¿no? Y te permiten a ti, y hoy yo creo que hay caminos, ¿no? Porque bueno, nosotros que estamos en educación, que somos profesores, creo que cada vez tenemos que bueno, y estamos ya empezando a introducir para que nuestros estudiantes no solamente evaluar la cuestión racional o racional, sino evaluar lo que sienten, sí, los afectos, los sentimientos, cómo reaccionan ante eso y cómo desarrollan eso. Y yo creo que eso es bueno. Ahí la sexualidad aparece quitándole ese tabú, ¿no? De las relaciones coitales. Pero como digo, ¿no? El tema de las relaciones coitales es un tema que también nos toca abordar como parte de la sexualidad, porque, bueno, ¿qué va a pasar con esas relaciones, no? Las vamos a vivir entre los seres humanos, ¿con qué responsabilidad? Esto, ¿no? Bueno, dentro del matrimonio, por fuera del matrimonio, con preservativo, sin preservativo, con cuidado, protegiéndose de enfermedades, o se van a vivir en el futuro con máquinas inteligentes, ¿no? O sea, por eso el placer sexual es necesario, ¿sí? Y es lo que hoy dice la ciencia, ¿no? Sí, pero el placer sexual no es toda la sexualidad, es mucho más que eso, ¿no? Entonces son cuestiones que, bueno, ojalá nosotros podamos seguir debatiendo esto y bueno, y no solo entre filósofos y teólogos, sino con médicos y científicos de otro campo para ir encontrando y construyendo perspectivas juntos, ¿no? Y juntas. Por supuesto, profesor Milton, claro, preguntarse precisamente por la relación entre espiritualidad y sexualidad es un asunto que tiene todavía mucha tela que cortar y, por supuesto, mucha riqueza también detrás de este tipo de discusiones. Profesor, quiero hacerle nos llegó una pregunta, no sé, vamos a ver, profe, usted cómo la interpreta. Yo tengo mis dudas, pero bueno, la voy a leer. Cuando usted habló de las parejas, quería preguntarle sobre el estudio que dice que la creciente ola del LGTBIQ+, será gracias a una causa interna que dice que somos sobrepoblación, como los hámsters que se suicidan en grandes caídas, cuando sus manadas son muchas, o solo hay de un género. Eso es lo que nos llegó a nosotros, profesor Milton, no sé cómo interpretar esto. No sé, profe, si usted la entendió. No, yo creo que, vamos a decir, ahí está el tema de la reproducción, ¿no? Que bueno, a nosotros, bueno, por eso no, últimamente creo yo que para entender mejor he metido a
a leer sobre cuestión de la ciencia y sobre todo de la comprensión de la vida. Y sí, a nosotros nos enseñaron típicamente que la vida se reproduce, ¿no?, por una relación sexual, ¿no?, humana. Pero hoy descubrimos que no, la reproducción no es solo entre, o sea, la vida se reproduce como tal, ¿sí? Por ser vida, ¿no? Hay una reproducción y es una constante. Y bueno, y la ciencia hoy nos dice que la vida hacia un futuro no se va a seguir reproduciendo solo por las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, sí es un tema, pero ahí sí, lo que no entiendo yo es lo de las teorías de LGTBI, ¿no? Lo que me parece a mí es que el ser humano y abrirnos a otras expresiones de la sexualidad humana y más en esta forma entendida es parte, desde mi perspectiva, que vamos descubriendo que uno puede, o sea, convivir y tener relaciones en toda su dimensión, incluyendo la sexualidad. Lo puede hacer uno con una pareja de sexo opuesto, sí, en ese sentido de ser heterosexual, uno convivir con una pareja del sexo opuesto, pero también uno puede construir relaciones humanas y construir proyectos humanos de afectividad, de convivencia y podemos decir y de reproducción de la vida con una pareja del mismo sexo, ¿no? O con grupos humanos que se reúnen a convivir y a construir proyectos de vida. De hecho, en las culturas antiguas, sí, hay un libro por ahí de Leonardo Bosch que cuenta eso, que dice que en las culturas antiguas se sabía quién era la madre, pero no se sabía quién era el padre, ¿no? Sí, hablando de la reproducción, porque eran culturas donde, vamos a decir, se sabían que uno nacía de una mujer, pero la responsabilidad de cuidar del nuevo ser viviente era de la comunidad. Y cuidar de un nuevo ser viviente es un proyecto, o sea, es un proyecto de vida, no un proyecto más amplio. Entonces yo digo que hoy en día el asunto es que eso lo han puesto en términos de pecado, de feo, que dos parejas del mismo sexo tengan relación sexual, pero las relaciones entre los seres humanos no son sexuales, no son proyectos de vida que se juntan para construir, hacer algo juntos. Pero por eso digo, hoy tenemos además una situación que la juventud y que nos toca atender, y es que mucha gente con las tecnologías no está teniendo proyectos de vida con otros, sino que están teniendo todo su proyecto de vida a través de un computador. ¿Qué va a pasar eso? ¿Qué va a pasar con eso en el futuro, no? Si desde un computador yo puedo tener todas las relaciones que quiera, ¿no? Y conectarme con los más lejanos. Entonces hay una transformación profunda que hay que abordar, que hacia un futuro, vamos a decir, no va a ser el problema de la homosexualidad, de convivir con una pareja, sino, bueno, tú a cómo le vas a llamar a una relación donde tú solo te relacionas con un computador. Eso no sé qué nombre le vamos a dar, ¿no? Sí, y a través de un computador y de la red con internet haces todo, ¿no? Estudias, juegas, compras, comes. Sí, eso no sé qué nombre le están dando, ¿no? Pero si no ponemos atención a esto, y yo digo, no lo analizo esto como bueno ni malo, sino como, bueno, las relaciones del futuro, ¿cómo las vamos a tener? ¿Sí? O las van a tener nuestros hijos o nuestros nietos, la están teniendo ya. Bueno, profesor Milton, muchas gracias por todas sus esclarecedoras respuestas. De verdad que esta ha sido una sesión bastante interesante. Muchos
muchas preguntas quedarán seguramente, pero bueno, ya tendremos momento para conversar más a profundidad sobre este asunto. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta más, o si no, damos por concluida la sesión de hoy. Parece que no. Bueno, gracias. Tengan buen fin de semana. A usted, profesor, muchas gracias. Y a los asistentes los invitamos para que el martes 9 de agosto a las 6 de la tarde se conecten con nosotros para la ponencia La obra de arte poética y lo divino, a cargo de Adriana Patricia García. Entonces, no siendo más, les deseo a todos un feliz resto de día y muchas gracias, profesor, por su participación en esta sesión. No, gracias a ustedes y espero que sigamos compartiendo. Por supuesto, profe. Muchas gracias.